Bendiciones para todos en esta hermosa hora del día. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Estamos celebrando el Día de los Padres. Hace poco se celebró el Día de las Madres. Y al hablar de estas fechas se puede encontrar uno con diferentes panoramas. Y hoy voy a hablar de algunas clases de padres que podemos encontrar, como al igual algunas clases de hijos. Porque qué bonito de llegar con un detalle, qué bonito llegar con un regalo, qué bonito llegar con un saludo, qué bonito una invitación. Pero hay algo que va más allá. Es la honra general, día tras día, sobre un día, sobre el otro día. ¿Y cuántas clases de padres podemos encontrar? Podemos hablar de padre ausente. Y ese padre ausente, podremos hablar de aquel padre que abandonó a sus hijos, que abandonó su hogar físicamente. Pero también podemos hablar de ese padre que está de cuerpo presente, pero padre ausente. Está allí. Se confía en que como provee económicamente, se confía en que como puede proveer las necesidades básicas de hogar, ya cumplió como padre, está cumpliendo. Pero a la hora que el hijo, la hija necesita un consejo amigo, el padre está ausente. A la hora que el hijo, la hija necesita una orientación para empezar a desarrollar su vida, el padre está ausente. Y muchas veces las cargas son sobre la mamá. La mamá es la que lleva toda la carga. Yo siempre he dicho que algo pasa entre los padres, y soy hombre, y como papá a veces podríamos mirar hasta qué punto podemos nosotros llegar o no llegamos. Voy a hablar de algo que puede pasar tradicionalmente en las familias. En los colegios, la mayoría de las veces uno se da cuenta con los acudientes de estudiantes. Yo también tengo un programa de educación y nos damos cuenta con los acudientes de estudiantes. Por lo general son las mamás. Cuando hay entregas de notas, cuando hay entregas de calificaciones, cuando hay entregas de boletines, quien va a reclamar es la mamá, el papá está ausente. De ese padre ausente estoy hablando. El papá está ausente. Y si de pronto, por alguna razón, por X, Y razón, el papá reclama, ya allí van a decir que el hijo va mal, que no está rindiendo académicamente, que no está rindiendo en sus estudios, que se está portando mal. Entonces el papá llega a la casa y le dice a la esposa, mire su hijo cómo se está portando. Pero ¿qué pasa cuando dicen, es que está bien, ocupó el primer lugar, ganó medalla, es el mejor estudiante, es el más sobresaliente? Ese es mi hijo, lleva mi sangre. Pero como padre a veces está ausente. De ese padre ausente estoy hablando yo hoy. Papá que me estás escuchando, feliz día de padre. Papá que me estás escuchando, feliz día hoy. Pero revisa si eres ese padre ausente. Revisa si eres ese padre que hay veces el hijo prefiere ampararse en el tío, en la tía, en el vecino, en la vecina, en la mamá, porque el papá está ausente. Y aunque esté ahí físicamente presente, es padre ausente. Voy a hablar también de padre escaso. Y cuando hablamos de padre escaso, hay hijos
que a veces les da tristeza cuando en los colegios van a celebrar los días de mamá, los días de papá, los días de familia, y no hay físicamente, porque el hijo perdió el papá, perdió la mamá, no hay a quien llevar. Pero hay veces que ese padre que escasea, esa madre que escasea, ese papá que escasea, es aquel que limita sus funciones. Papá, ¿será que puedo hacer tal cosa? Vaya, dígale a su mamá. Papá, ¿será que me puede ayudar con esta tarea? Dígale a su mamá. Papá, es que tengo tal cosa que hacer. Mire, su hermano mayor ya pasó por ahí, él le puede ayudar. Entonces, no es el padre ausente, porque ahí está, el hijo se acerca, le pregunta, pero el papá tiene evasivas, escaso. Él limita sus funciones. Mis funciones son cumplir con el diario, mis funciones son guiarlos, pero a la hora que necesitan ayuda, a la hora que necesitan esto, esas no son mis funciones están limitadas. Cuando hay una limitación hay una escasez, y cuando hay una escasez y hay una limitación, ese hogar tiende al fracaso. También quiero hablar en este momento, también quiero hablar en esta hora del padre activo, del padre presente, activo, y ese papá que Dios quiere que sea. Mire que el texto leído habla de los hijos hacia los papás. Obedeced a vuestros padres, honra a tu padre, honra a tu madre. No honres solamente a papá, no honres solamente a mamá, no honres solamente a X. A mí me llama la atención en estos días que Colombia ha estado viviendo y haciendo unos honores a alguien que se le debieron haber hecho en vida, a alguien que falleció. Y me llama la atención de este cantante que después de que conoció a Cristo, él dijo que él no quería volver a cantar una canción que él cantó hablando de su papá porque su papá le abandonó. Pero si uno escucha la canción que la alcanzó a grabar antes de conocer a Cristo, él dice: mi padre querido. Él habla muy bien expresándose aunque el papá estuvo ausente. Entonces, honra padre, honra madre, pero ahora dice: padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, dice el versículo 4. ¿Qué puede decir ese papá? Y a esa mamá también, pero hoy pues me estoy haciendo referencia más a los papás. ¿Qué puede decir ese papá, esa mamá que conoce las razones, conoce aquellas cosas que le incomodan a sus hijos, que le incomodan a su hijo, que le incomodan a su hija, y más de aposta lo hace para provocar la ira de él, para provocar la ira de ella? Que a veces ignoran lo que los hijos dicen y le dan cavidad a lo que otros dicen, y eso provoca la ira de los hijos. Pero es que me tiene que obedecer, pero aquí la palabra le está hablando contundentemente a papá y a la mamá: no le provoque la ira a vuestros hijos, no provoquen la ira de vuestros hijos, criadlos, dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, si ves la necesidad de disciplinar, hazlo porque Dios te lo reclama. Si ves la necesidad de exigir, hazlo porque Dios te lo reclama. Pero hazlo con disciplina. Oiga, ojo que lo que está diciendo disciplina, ¿qué encierra la palabra disciplina? Aquí la palabra disciplina encierra que debe ser un ejemplo tanto de quien es amonestado como de quien amonesta. Es un ejemplo de quien reclama como de quien está recibiendo el reclamo. Entonces, si el padre va a reclamarle al hijo o va a exhortar al hijo con malas palabras, con soberbia, con maltrato, con deshonra, porque también he escuchado de padres que deshonran a los hijos.
El hijo se va y dentro de sus comportamientos de exploración de jóvenes, quiere ir y conocer por allí. El papá ya dice que es que él estaba consumiendo droga cuando no lo está haciendo. Yo lo he escuchado. De que es que va a coger malos caminos, que es que la hija le va a resultar embarazada, que es que esto. Y a veces los hijos, aunque sabemos que hay muchos hijos que se portan mal, a veces los hijos están bien y los papás los están deshonrando. Y eso es provocar la ira. Aquí cuando habla de ese padre esforzado, es aquel que cumple a cabalidad o procura cumplir a cabalidad estas funciones. Hoy es el Día del Padre. Yo creo que más que una celebración, y yo creo que más que un agasajo, un regalo, una invitación, un saludo, yo creo que aquí hay que mirar, demos una vista a los hogares geriátricos, demos una vista a los hospitales, demos una vista a inclusive casas donde están los padres ya avanzados en edad y olvidados por sus hijos, abandonados por sus hijos. Y yo creo que si aquí hago referencia a algo que muchos van a decir, uy, si yo conozco ese caso, a ese papá que por la edad se ha enfermado, a esa mamá que por la edad se ha enfermado y que ya empieza a reclamar ciertas atenciones, ciertos cuidados, y los hijos están ausentes, los hijos los abandonaron, los hijos los descuidaron, los hijos los dejaron allá en un hospital y nunca volvieron, los hijos los dejaron allá en ese hogar geriátrico y nunca volvieron, los dejaron en ese asilo y nunca volvieron. A mí me llama la atención ver la historia de muchos personajes de la farándula que fueron buenos actores, buenas actrices, que le dieron alegrías a la farándula, al público, y que han tenido que ellos mismos con los recursos ahorrados pagar la mensualidad de un asilo y ir y quedarse allá en un asilo porque su familia le abandonó, porque sus hijos le abandonaron. Si tú eres ese hijo que no has estado presente en las tristezas, en las lágrimas, en las alegrías, en las enfermedades, en las necesidades básicas de tu papá, de tu mamá, no le lleves un regalo hoy. No lo llames para saludarlo. No lo invites a almorzar. Porque cuando él necesitó, no estuviste. Porque cuando ella necesitó, no estuviste. Porque cuando él necesitó quien le acompañara al médico, no estabas. Porque cuando necesitó quien le acompañara en alguna diligencia jurídica, en un banco, en algo así, no estabas. Entonces, ese padre ausente, ese padre escaso, ese padre activo, también produce esa clase de hijos. Hijos ausentes, hijos escasos, hijos activos. Esto es una cadena. Porque ese hijo ausente, ese hijo escaso, ese hijo activo, a futuro va a ser papá, va a ser mamá. Y va a ser ausente, escaso o activo, según el caso. Papá, feliz día. Padre que me está escuchando, que me está viendo, feliz día. Pero revisa qué clase de padre eres. Hijos que me están viendo, que me están escuchando, felicidades por los papás que tienen, pero revisa qué clase de hijo eres. Eso hoy es ese día en que el papá, la mamá, el hijo, la hija, la familia necesita estar más unida que nunca. Yo escuché un lema en una iglesia, por mucho tiempo tenía ese lema, y decía,
una familia unida produce una sociedad feliz. Y muchos de los que han desangrado nuestro país, y muchos de los que han maltratado nuestra nación y nuestra sociedad, si uno mirara la biografía, la historia de ellos, vienen de hogares disfuncionales, vienen de hogares de maltrato, vienen de hogares violentos, y esa familia violenta ha producido una nación y una sociedad violenta. Pero una familia unida, una familia que se toma de la mano, una familia que se acompañan, que se apoyan los unos a los otros, esa familia va a producir una sociedad feliz. Padre, muchas gracias te damos en esta hora. Gracias te damos en este momento porque eres ese Padre especial para cada uno de nosotros. Y eres ese Padre que nos puede enseñar a ser buen papá, a ser buena mamá, a ser buen hijo, a ser buen esposo, a ser buena esposa, a ser buen compañero de trabajo, a ser buen compañero de estudio. Pero hoy te pido, Señor, que tú llegues a todos los hogares. Allí donde está ese papá ausente, ese padre ausente, obra en esa vida, Señor. Allí donde está ese padre escaso, obra, Señor, en esa vida y en esa familia. Y allí donde está ese padre activo, Señor, que esas familias sean fortalecidas cada día más. Te pido no solamente por el papá, te pido no solamente por el padre de familia, Señor. Te pido no solamente por aquella mamá que ha tenido que ser padre y madre, sino te pido por la familia en general. Te pido por los hijos, te pido por los que conforman un núcleo familiar. Te pido, Señor, para que ese lazo de sangre que ha unido las familias permanezca siempre unido en todo momento. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.